Adolfo, bueno, primero decirle bienvenido a la Argentina, es un placer tenerlo entre nosotros en este congreso en Capilla del Monte. Muchas gracias. Hacía mucho que no venía a Argentina. Argentina no, a Capilla 29 años. 29 años. Bueno, así que más todavía un placer poderlo contactar y poder hacer este reportaje. Así que le agradezco mucho. Muchos años trabajando, investigando, conociendo y básicamente abriendo la cabeza, ¿no? Primero como periodista, ahí comienza su carrera. Sí, empecé como periodista en el año 66. Estuve 14 años de periodismo normal, hice de todo, entrevistas, reportajes, sucesos, hasta fútbol. Y en el año 72, en el tercer periódico en el que yo fui a trabajar, me encontré, aparentemente por casualidad, solo aparentemente, el fenómeno OVNI. Y me dediqué a él por pura curiosidad, es decir, aquello me pareció tan raro, y bueno, me puse a investigar y llevo 45 años. ¿Hasta ese momento no había tenido ninguna inquietud acerca del tema? Ninguna. Es más, yo no tengo memoria de haber leído nada, ni de haber visto, bueno, películas sí había visto, Claro. pero que no había tenido ni curiosidad, ni me preocupaba el asunto, hasta que en ese tercer periódico, en la Gaceta del Norte, en el norte de España, un redactor jefe, me mandó a cubrir una nota de un supuesto objeto que se había presentado en un pueblecito. Y fui, pues como podía haber ido a un descarrilamiento, vamos. Y ahí empezó la curiosidad. Claro, yo lo que vi allí es que la gente de ese pueblo describían un objeto silencioso, enorme, encima del pueblo, de una escuela. Y claro, yo empecé a racionalizar y dije, a ver, avión no, helicóptero no, ¿qué es esto? La gente no mentía. Y ahí empecé yo por curiosidad, es decir, ¿qué es esto? ¿Qué objeto no identificado? Y ya empecé a trabajar y a investigar. Y ya después esas investigaciones no se pudieron canalizar a través de los medios, ¿no? Llegó un momento en el que en el periódico en el que yo trabajaba cayó en manos del Opus Dei y me prohibieron escribir el tema OVNI. Me prohibieron. Entonces yo me planteé, digo, bueno, ¿qué hago? A mí me fascina la investigación, creo que es importante investigar, hay mucho por investigar. Entonces tuve que elegir, o el periodismo o la investigación. Y en contra de todo el mundo, incluida mi familia, claro, me decidí por la investigación, sin dinero, sin ningún medio económico para salir adelante. Me la jugué. ¿Y cómo comenzó? ¿Por dónde arrancó en una cosa tan amplia como es esta? Pues lo que hacía era ir a investigar los casos que yo llegaba a conocer, es decir, me encontraba que había un caso en no sé dónde, me iba para allá, hablaba con los testigos, si había huellas recogía la información, las analizaban en los laboratorios, poco a poco, si eran militares, pues iba a hablar con los militares. Es como una cesta llena de cerezas, ¿no? Que agarras dos y vienen 22. Y era desbordante, porque me enteraba de un caso, luego de otro, y después 20 más. Y bueno, agotador. ¿Y qué hacía con todo ese material? Bueno, lo guardaba, lo analizaba, lo intentaba racionalizar, es decir, primero buscar una explicación lógica. A ver, se trata de un error, mienten los testigos. Cuando analizabas todo eso te das cuenta de que había un porcentaje muy importante que no tenía explicación. A la conclusión a la que yo finalmente llegué es que no eran humanos, no eran naves humanas. Yo fui a presentar un libro a México, al Distrito Federal,
y un libro que hablaba, El enviado, que hablaba de los descubrimientos de NASA en la Sábana Santa de Turín. De Turín. Sí. Entonces, yo presento el libro en México y voy a hacer un programa de televisión con un periodista que se llamaba Zabludowski, sobre el tema de la Sábana Santa, de Jesús de Nazaret, y yo la verdad es que, según me dijeron, puse tanto entusiasmo en la figura de Jesús, que bueno, alguien vio ese programa y me llamó. Por casualidad también. No, yo ya no creo en la casualidad, hace mucho que no creo en la casualidad, yo creo que todo está bien organizado, hasta lo más pequeño. Y ese señor me dijo, estoy en tal sitio de México, en el estado de Tabasco, y tengo algo para usted. Me gustaría hablar con usted. Y yo me quedé así diciendo, bueno, puede ser un loco, me tengo que ir desde México hasta Tabasco, no tenía dinero, un desastre, ¿no? Pero el instinto me dijo, vete. Hay que ir. Y fui. Y ahí él le da datos. No, él no me dio nada. No le dio nada. Fue muy decepcionante, porque, claro, yo pensé al principio, él lo único que me dijo es que él había pertenecido a las fuerzas aéreas norteamericanas. Y yo inmediatamente pensé, fenómeno ovni. Claro. Este señor me puede dar información, ¿no? Por eso fui. Y cuando ya estuve con él, no me habló de ovnis, no me habló de Jesús de Nazaret, no me dijo nada. Fue mucho después, cuando ya yo volví a hablar con él, cuando al final ya él estaba muy mal, muy mayor, bueno, muy mayor, muy deteriorado. Claro. Entonces me proporcionó unas pistas para que yo siguiera esas pistas sin saber lo que me iba a encontrar. Ese fue el proceso. Caballo de Troya es una saga que, si bien está escrita como ficción, nos da a conocer un Jesús distinto al que nos muestran las religiones, ¿no? A un Jesús más humano, a una María mucho más humana, más fuerte, más política, ¿no? De lo que la conocemos a través de la religión. Muchos que leyeron ese libro, esa saga de libros, no es que se corrieron de la religión, pero sí es como que amaron más a Jesús. ¿Eso le pasó a usted también? Sí, digamos que yo he tenido un proceso muy parecido al que ha tenido mucha gente con la lectura de Los caballos, pero un poquito antes, porque yo tengo la información, incluso la del diario Eliseo, que va a salir en el 2019, y claro, a mí me afectó mucho. Yo tenía unas ideas sobre Jesús de Nazaret que son un poco las establecidas por la educación religiosa que yo había recibido, después por el abandono que yo hago de la religión porque no me satisface. Es decir, mi vida en esos momentos estaba en una especie de vacío desde ese punto de vista, ¿no? Y cuando yo me encuentro con la información sobre ese Jesús de Nazaret tan distinto a lo que me habían vendido las religiones, sí me cambia la perspectiva, ¿no? Lo entiendo mejor, me convence más y me hace más seguro. ¿Por qué las religiones nos muestran a ese Jesús? Vamos a ver, yo creo que los textos evangélicos, que son en los que se basan las religiones fundamentalmente, tanto sean católicas como protestantes, hay un error gravísimo que yo creo que ya no tiene solución, y es que esos textos evangélicos están manipulados y equivocados en muchos aspectos. Por ejemplo, uno... El más importante, Jesús de Nazaret nunca fundó una iglesia. Eso fue un invento posterior, Claro. un invento de 2 o 3 que estaban allí
que ni siquiera conocieron a Jesús, como fue Pablito, Pablo de Tarso. Y bueno, pues porque el mensaje auténtico de Jesús no vendía. No vendía primero los judíos, que es donde estaban Pedro y los demás. Claro. Jesús decía, no, la mujer y el hombre son iguales, el rico y el pobre también, el esclavo y el hombre libre también son iguales. Los judíos dijeron que no, que eso ni hablar, y ese mensaje lo entierran. Y además aseguran que fundó una iglesia. Falso. Es decir, Jesús de Nazaret tenía un pensamiento diferente, es decir, la transmisión del mensaje de Jesús era un mensaje distinto. Y era a partir de uno, del interior de uno. Ahí está la iglesia. Todo está en dentro. Él enseñó otras cosas, pero luego esos textos han sido manipulados con el paso del tiempo de acuerdo a los intereses. Han pasado, desde el año 84 que se publicó El Caballo 1, 33 años, creo. Cada día estoy más convencido de que la vida de Jesús de Nazaret que se narra en Los Caballos fue así. ¿Cuánto hay de ficción, de porcentaje de ficción? Un 0,001. Puede que ni eso. Que ya sé que mucha gente piensa, bueno, pero esto es imposible. No puede ser. Bueno, yo no me pongo a discutir ya con nadie si los militares tienen o no tienen, han hecho o no han hecho esas experiencias o esos viajes, etcétera. Lo que sí digo es que Los Caballos son libros mágicos, donde yo no tengo nada que ver, o casi nada que ver. Yo he sido el mensajero que lleva el paquete de una puerta a otra. Hay un libro mío que se titula Pactos y Señales, y al final de ese libro hay varios capítulos donde yo hablo de la magia de los caballos de Troya, que demuestra, en definitiva, que yo no he podido ser el autor. Por ejemplo, cuando Jesús de Nazaret se aparece después de muerto, según la información que me consta, lo hace en 19 ocasiones. Los evangelios canónicos, con todos mis respetos, son una chapuza. Hablan de muy pocas apariciones y muy mal contadas. En un momento determinado, a mí me gusta repasar mucho los libros, Los Caballos sobre todo, porque aprendo mucho en cada lectura. A pesar de que yo les llevo una pequeña ventaja, porque yo conozco el final, que se publicará en el 2019, pero me gusta leerlos porque aprendo muchísimas cosas. No me había fijado en determinadas cuestiones, frases, no sé qué. Y en una de esas lecturas, hace ya tiempo, es como si una voz dentro de ti te dijera: sigue los pasos que te voy a decir. Las apariciones de Jesús de Nazaret después de muerto en la ciudad de Alejandría, en Tiro, en el actual Líbano, lo que era Fenicia, y Amán, lo que era Filadelfia, en Jordania. Mide las distancias en kilómetros. Y yo, como un idiota, midiendo las distancias. Ahora esos números pásalos a la Cábala. Ya eso no lo hice yo, porque yo no era ni soy experto en Cábala, tengo una ligera idea, pero soy muy torpe. Se lo di a un profesor de Cábala, amigo mío. Y la respuesta me dejó estupefacto. Decía, más o menos, está en Pactos y Señales: la muerte es un peaje de Dios para cambiar de vida. A ver,
Si yo fuera el inventor de Caballo de Troya, que no sé cábala, ¿cómo voy a montar yo semejante película con unas distancias en kilómetros que ni siquiera están calculadas en el libro, en los caballos? Eso es algo posterior. Esa voz, entre comillas, que todos llevamos dentro, todos, me dice lo que les acabo de contar. Y de estas hay muchas. Ayer, en casa de Sol y de Ricardo, no me acuerdo cómo salió el tema, pues yo le comenté, dije, mira, el Caballo de Troya 9, Caná, hay algo mágico, hay algo increíble. Cuando se produce el prodigio de Caná, el mayor cuenta toda la historia, cómo se produce más o menos y todo lo que ocurre, y de repente habla de una secuencia de números muy larga, que no le da ninguna explicación, no sabe por qué está ahí esa secuencia, sabe que está. Y ahí se queda la cosa. Y yo, con el paso del tiempo, esa vocecita me dice, esa secuencia numérica pásasela a especialistas, amigos tuyos, en las materias que tú quieras, a sus órdenes. Escribí la secuencia numérica y se la repartí a varias personas. Y este profesor de cábala, que ya se fue, me contesta, oye, estos son notas musicales. Y yo, que no entiendo nada de música, pero mato por Beethoven, pues me fui a los músicos que conocí y dije, oye, esto me lo puedes orquestar, que yo lo entienda. Y surge una música que está en la página web, que es mágica. Es decir, ¿yo cómo puedo inventar eso? O sea, yo en los caballos, a ver, ¿cómo puedo pensar a la hora de escribir el Caballo 9, yo voy a hacer aquí una secuencia que luego se la voy a dar a no sé quién y ese me va a contestar para decirme que son notas musicales que... Y esa secuencia y esas notas musicales es, creo, la punta del iceberg de algo mucho mayor que no hemos descubierto. Extraordinario. Entonces, bueno, podríamos estar hablando esta mañana de temas mágicos de los caballos, ¿no? Que no tienen explicación salvo que sea verdad, salvo que sea cierto. Y eso, yo siempre lo repito, el corazón es el que se lo va a decir. Cuando ustedes lean los caballos, es el corazón el que le va a decir, sí, la verdad, se sabe que es la verdad porque se escucha y se siente. Y toca el corazón, desde mi punto de vista. La verdad no es una fórmula matemática, que probablemente también, es un tambor. Y esos son los caballos, es decir, los caballos están ahí con una finalidad asombrosa, que es modificar hasta cierto punto la brújula de la conciencia y traer esperanza. Juanjo, si hubiese conocido el verdadero mensaje de Jesús, ¿hubiésemos tenido otro mundo, otra civilización? Probablemente sí. Una cosa es conocerlo y otra cosa es practicarlo. Claro. Entonces, bueno, este es un planeta para mí muy oscuro y muy difícil, con otras condiciones que hacen muy complicada la historia, pero bueno, eso tampoco tiene ya solución, ¿no? Porque estamos donde estamos. Claro, claro. Pero a partir de difundir estas cosas, de mostrar otras cosas, ¿se puede ir cambiando un poco la historia? ¿O es imposible? Muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil porque son millones de personas los que siguen las religiones católica o protestante, millones de personas los que siguen el Islam, que es otra barbaridad. Es decir, cuando uno lee el Corán, y yo lo he leído 3 veces subrayando, te das cuenta de que es un desastre
un desastre, igual que la religión católica. Entonces, ¿cómo arreglas eso? Muy complicado. Es muy complicado. Muy complicado. Juanjo, cuando escribe Mágica Fe, que lo escribe para su hija más pequeña, ¿no? Uno lo lee como mamá o como padre y no puede dejar de releerlo y de subrayarlo, porque realmente creo que eso es lo que tenemos que dejarle a los hijos. A mí me gustaría una síntesis de eso que le quiso dejar a su hija. Casi no me acuerdo. Bueno, yo en aquel momento escribo Mágica Fe porque yo empecé a reunir mucha información a partir de la investigación del fenómeno OVNI, la investigación de ese fenómeno siempre te lleva a otras cosas, te abre otras puertas, te planteas otros problemas. Y ya cuando yo ya llevaba unos años de investigación, me di cuenta de que casi todo lo que yo había aprendido no servía para nada. Casi todo lo que me habían enseñado en el colegio, en la universidad, no servía de nada o de casi nada. Tenía que desaprenderlo todo. Por eso escribí Mágica Fe, es decir, los conceptos, lo que te han enseñado en la escuela o en la universidad. Un momento, no es por ahí. Por eso me decidí a escribir ese libro, para transmitirle a la gente joven que el mundo no es lo que te cuentan, que el futuro no es lo que te dicen. Cuando hablamos del mundo y del futuro no puedo hacer más que nombrar los medios de comunicación y las redes sociales que hoy son los que son formadores de opinión. ¿Qué tenemos que decirle a la gente en cuanto a la televisión y a lo que se publica, ¿no? Hay que filtrar. Lo que se vea en televisión hay que filtrarlo siempre y creer la mitad de lo que te cuentan. En los medios periódicos, la radio, exactamente igual. Y en las redes sociales todavía peor. Más. Internet es un basurero. Yo tengo una página en Internet, pero es un desastre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar, filtrar, seguir la intuición. Eso es importantísimo. Cuando te dicen una cosa, de acuerdo, filtrar, pensar, analizar y tomar decisiones personales, propias, aunque vayan contra todos. La intuición nunca se equivoca, nunca. Juanjo, ha recorrido el mundo casi 10 veces o más. Muchas, sí. Muchas. ¿Qué lugar le impactó? Cuando hablamos de lugar físico, porque tenemos que separar, ¿no? Lo que es el lugar físico como paisaje, como lugar, y otro es la población que ese lugar tiene o las políticas que hacen a ese lugar, ¿no? Porque los lugares tienen poco que ver con las personas. Claro, los lugares son mágicos siempre. Siempre, bellos, mágicos. Claro. No, nada, creo, no hay nada feo en la naturaleza. Yo, por ejemplo, el desierto no lo conocía y le tenía mucho respeto, ¿no? Hasta que yo empecé a caminar descalzo por las dunas al atardecer o al amanecer. Y fue una experiencia maravillosa. Entonces, todos los lugares de la Tierra son maravillosos, todos. No podría decirte uno. Y en cuanto a lo que conoció como culturas, como civilizaciones, ¿qué fue lo que más le impactó? En forma positiva y en forma negativa. Hombre, siempre he sentido un enorme interés por la cultura en la que se movió Jesús de Nazaret. Fuera la cultura judía o la cultura mediterránea de esa época. Y también en el sentido negativo de esa época. Es decir, cuando uno estudia la religión judía, por ejemplo, te das cuenta de que hay una enorme manipulación. Agarraron el rábano por las hojas.
terrible. No tiene solución. No tiene solución. El problema, por ejemplo, judío y palestino, no tiene solución porque es un problema que tiene un fondo religioso. Si Yahvé no estuviera en medio, ya se hubiera arreglado. ¿Qué le pasó cuando fue a la India? Cuando fui a la India, en los años 70, me desmoralicé de tal manera que juré no volver, pero he vuelto el año pasado, por otras razones. Es una civilización maravillosa, pero que está marginada, es decir, la miseria es de tal magnitud que yo me quedé hundido. Y yo me acuerdo que en el primer viaje iba con los reyes de España, los que estaban entonces, y se lo comenté a la reina, le dije, señora, no lo soporto. Y me dijo una cosa que creo que tiene toda la razón, me dijo, Sofía me dijo, ellos son felices. Y al final es de lo que se trata, es decir, aunque tú vivas en un charco de aguas negras, no importa, los niños se reían, tenían unos ojos maravillosos, no eran conscientes de lo que dónde estaban viviendo, pero yo sí. Cuando planteamos estos temas de la pobreza y la riqueza, usted siempre menciona que hay un contrato. Bueno, eso es una teoría. Me gusta ser lo más honesto posible. Es una hipótesis de trabajo en la que yo creo a un 60%. Ajá, ¿Por bien. qué? Porque he recibido información, he recibido pruebas, he recibido señales que me indican que eso es correcto. ¿Y qué es lo que llamo la ley del contrato? La ley del contrato. En resumidas cuentas, antes de nacer, y yo no creo en la reencarnación. ¿No cree en la reencarnación? No, eliges todos los detalles de la vida que vas a vivir acá, hasta la hora de tu muerte, toda la cadena de experiencias, buenas y malas y regulares. Es decir, según esa teoría del contrato, tú firmas el contrato de la cadena de experiencias que vas a vivir acá. Pero repito, es una hipótesis de trabajo. Si no cree en la reencarnación después de la muerte. Yo no creo en la reencarnación, o al menos tengo serias dudas, para ser honrado, porque creo que no es necesaria. Te dicen, bueno, tú tienes que vivir muchas vidas para aprender. Y yo digo, aunque yo viviera 1 millón o 1000 millones de vidas, no conseguiría aprender ni la 10ª parte de lo que me rodea. Por tanto, el fin de la vida no es aprender. El fin de la vida es experimentar. El tiempo, las enfermedades, la alegría, la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la reencarnación hace muy pequeño a Dios. La reencarnación obedece a unos planteamientos y preguntas brahmánicas de hace 5000 o 10.000 años en la India, pero no satisfacen todas las preguntas. Y además, repito, empequeñecen a Dios. Dios es imaginación. El Padre Azul es imaginación, más que poder. De la misma manera que no hay nada a tu alrededor que sea igual, ni 2 gotas de agua, ni 2 hierbas, ni 2 flores, ni 2 palabras tuyas o mías, ni 2 pensamientos tuyos o míos son iguales. ¿Por qué voy a morir y nacer, morir y nacer, morir y nacer? Estás haciendo a Dios pequeñito. Entonces, cuando tú mueres, vuelves a casa. Vuelves a casa.
Aquí experimentas algo tan maravilloso como es el tiempo. Cuando tú te mueras, no hay tiempo. Aquí lo experimentas. Aquí sabes lo que es el tiempo y andamos ahí mirando el reloj y con prisas. Bueno, esa es una de las experiencias. Otra es la materia, la imperfección. Esto es imperfecto. Claro. Cuando tú te mueras, entrarás en una dinámica distinta, donde no tienes enfermedades, donde tienes un cuerpo físico diferente. No hay palabras para describir lo que hay después. No hay palabras. ¿Y qué pasa con las relaciones que tuvimos acá en la Tierra, en este plano? Bueno, y lo que yo sé es que eso se conserva. Es decir, cuando tú te mueras, cuando pases al otro lado, cuando vuelvas a casa, ahí está tu familia que ha fallecido, ¿no? Tus padres o tus hermanos o quien sea, o tu abuelo, todos están allí y te saldrán a recibir, seguramente. Pero no es la relación ya de hombre y mujer o de padre e hijo, no es necesaria. Es desde el amor. Por eso no hay sexo después de la muerte, no lo necesitas, hay algo mejor. ¿Qué es eso? Me gustaría abordar el tema de la Luna, de este satélite que tenemos, de este viaje a la Luna, estos viajes a la Luna que se hicieron y que después no se hicieron más. ¿Qué información o qué ha podido investigar con respecto a eso? Bueno, yo tuve acceso a una serie de militares que fueron los que me informaron. ¿Y de qué me informaron? Pues de que el proyecto Apolo de NASA tenía objetivos diferentes a los que nos contaron, que también, es decir, era una carrera política entre Estados Unidos y la Unión Soviética entonces, por supuesto. ¿Era una carrera científica? Por supuesto. Pero lo más importante que me contaron estos señores, y que yo lo reflejo en un documental que se llama Mirlo Rojo, en Planeta Encantado, lo más importante era grabar, comprobar y traer muestras de unos edificios que había, no sé si están todavía, creo que no, en la superficie de la Luna, y que obviamente no eran nuestros. Y no los mostraron tampoco. Nunca. Lo filmaron y bajaron exactamente donde estaban las ruinas. Hay un momento del Apolo 15 donde ellos instalan una cámara, una Hasselblad con trípode, y se les ve allí a los astronautas que están dando saltos, recogiendo piedras y no sé qué. Y de repente hay un problema en la cámara y la cámara empieza a inclinarse y el campo de visión de la cámara es diferente al de los astronautas. ¿Y qué se ve en esa visión? Se ve un edificio en construcción, o parecido a un edificio en construcción. Inmediatamente lo quitaron, y dijeron, no, esto ha habido un problema porque uno de los astronautas le ha dado con un martillo a la cámara. ¿Cómo le va a dar con un martillo a la cámara? Bueno, en esos proyectos Apolo lo que hacen es filmar, y en el último, según los militares que me cuentan, en el último Apolo, 1972, si no recuerdo mal, Apolo 17, colocan cargas en las ruinas y las hacen detonar. Son armas tácticas nucleares, según los militares. Por eso no se ha vuelto a la Luna en 50 años, porque está contaminada. Está contaminado el satélite. ¿Sabes? La Luna. Porque llama la atención de que de tantos viajes seguidos y de golpe se cortó y no se fue más. Y había muchos proyectos
muy interesantes Sí. para colonizar la Luna, laboratorios, explotación minera, recursos de muchos tipos. Yo recuerdo que conversé con Von Braun. Él estaba entusiasmado con la conquista de la Luna. Y yo creo que cuando él descubre lo que estaba pasando, protesta. Y creo, no estoy seguro, lo matan. El cáncer que mata a Von Braun fue un cáncer probablemente inducido, como están haciendo ahora con mucha gente. El cáncer o el SIDA o la clamidia. ¿Inducido a través de qué? ¿Perdón? ¿Inducido a través de qué? ¿De contaminar alimentos, de medicamentos mismos? Es muy fácil, actualmente es muy fácil. Para determinados servicios de inteligencia, servicios militares, tú te tomas un pisco sour y en ese pisco sour puede ir una bacteria que se llama Chlamydia pneumoniae, que solamente se adquiere ingiriendo o por inyección. ¿Eso qué significa? A las pocas horas se te cierran las arterias, o te da un trombo o te da un infarto, y dices, pobre hombre, se murió de un infarto. Juanjo, cuando ve el mundo tal cual está hoy, ¿no? Con tanto bombardeo de publicidad en cuanto a medicamentos, a tratamientos de enfermedades que nunca encuentran la cura, siempre son paliativos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, con el avance científico que hay, ya deberíamos tener una cura. El negocio de las farmacéuticas es tan importante o más que el de las armas y que el negocio del tabaco y por supuesto que el negocio de la droga. Entonces a las farmacéuticas en general, hay excepciones, les interesa mucho que algunas enfermedades no se curen o que se curen muy despacito. ¿Por qué? Pues porque significan nuevos medicamentos. Claro, todo un combo de negocio, digamos. Es que está todo podrido. ¿Lo mismo pasa con el cambio climático? No, bueno... El cambio climático, a mí me gustaría saber la diferencia entre lo que es natural por evolución del planeta o por cambios en el planeta y lo que tiene que ver la mano del hombre en esto. Mire, yo lo que he estudiado del cambio climático es que el planeta es una criatura que tiene sus propios ritmos, sus ciclos, y que no dependen del ser humano. Por ejemplo, en la última glaciación, hace 10.000, 12.000, 14.000 años, nadie contaminaba y se produjo una glaciación terrible. Y luego llegó la desertización de los desiertos. Ustedes un poco más abajo tienen Atacama, Argelia, el Sáhara, Gobi. ¿Quién contaminaba hace 14.000 años? Nadie, nadie. El planeta tiene sus ritmos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en otro cambio. Es decir, sí es cierto que hay un cambio climático, por supuesto, pero yo dudo que nosotros seamos los responsables de ese cambio climático. Es decir, aunque no está bien contaminar, por supuesto, no está bien, eso hay que corregirlo, pero no seamos tan soberbios. Es decir, las emanaciones de CO2 no pueden producir un cambio climático porque no somos tan importantes. El mundo, el planeta es mucho más grande y tiene su propio ritmo. Quizá podamos acelerarlo, el ritmo ese. No creo. No, tampoco. Lo que pasa es que ahí hay otro negocio, como siempre, y el miedo da mucho dinero. ¿El miedo? Da dinero. El miedo proporciona dinero Claro. a algunos sectores. Porque la gente se desespera. Por múltiples razones.
Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que te dicen. Atención, hace 14.000 años, en la última glaciación, nadie contaminaba. Y se produjo. Y hubo otras antes, otros cambios climáticos. Y yo no niego que el cambio climático está ahí, pero pueden pasar 1000 años. El miedo nos paraliza y no nos hace razonar, discernir, esto que tenemos que hacer permanentemente para encontrar la verdad, claro, o acercarnos a la verdad. Por eso hay que filtrarlo, claro, todo, ¿no? Hay que filtrar, hay que usar esto. No hacer caso de la gente que te dice esto o lo otro, científicos, políticos, no. No. Con respecto a la presencia de extraterrestres, ¿están entre nosotros? Yo creo ¿Ya que sí. han podido...? Sí. Sí. A ver, el tema de los infiltrados, como los llamamos nosotros, es muy antiguo. Y es una manera muy inteligente de analizar o no sé, o investigar una cultura. Hacerte igual a los que quieres investigar. Desde la noche de los tiempos. Por eso, seguramente algunos personajes históricos no son lo que parecen. Y con respecto a Jesús, ¿fue una persona, fue un extraterrestre o fue un, como dice nuestro amigo común Ricardo, un terrestre extra? Fue un terrestre extra. No, yo creo que Jesús, a ver, Jesús nace en Belén, por supuesto, de una manera natural, no como te dicen las religiones, para nada, entre otras cosas, porque si fuera por obra del Espíritu Santo sería chica. ¿Por qué? Pues por los cromosomas, es decir, si hubiera sido sin obra de varón, hubiera sido mujer, pero cosa que no fue así. Entonces, yo creo que él nace de forma natural, no por la forma que te dicen las religiones. María y José eran una pareja enamorada, joven, y tenían relaciones sexuales, por supuesto. Y tuvieron al hijo después de haberse casado, de las bodas. Sí. Entre otras razones, porque si no hubiera sido así, la sociedad judía de entonces tenía unas leyes muy rígidas. Sí. Había una ley que era la ley de los Mánzer, o de los bastardos. Si Jesús hubiera sido concebido de esa forma, fuera del matrimonio, a Jesús no le hubieran permitido hablar en absoluto, porque era un bastardo, claro. Hubiera sido un bastardo. Entonces, él nace en Belén, es un hombre, pero hay un momento en su vida, cuando probablemente él tenía 32 años, que él recupera la divinidad, lo que era suyo. Entonces, ¿por qué? Pues porque Jesús, para mí, es un Dios creador, es un hombre Dios, que no lo entiendo muy bien, pero lo acepto, con un enorme poder, y que se encarna aquí por una serie de razones de las que hemos hablado. Porque de hecho ha hecho cosas que están escritas y supuestamente es verdad, como por ejemplo curar a un Down, por ejemplo, que sería cambiarle los cromosomas para que se convierta en una persona... Sí, el poder de Jesús no, por ejemplo, digo. Sí, el poder de Jesús era extraordinario. Claro. O resucitar un muerto. Extraordinario, sí. Él no quería hacer milagros. Es decir, él cuando se retira... después del bautismo se retira al desierto, tampoco era el desierto, eran colinas, claro, con olivos. Entonces él se retira a meditar y a pensar durante 39 días. Y una de las decisiones que adopta es no hacer milagros, no hacer prodigios. Él quería transmitir el mensaje del que hemos hablado por la palabra. Claro. Pero, a pesar de eso, hay momentos en los que si Jesús de Nazaret sentía piedad por alguien o por algo, corría el riesgo de que, al margen de su voluntad, la gente que lo acompañaba, entre comillas, sus ángeles, para simplificar, sí, sí, curaban.
Claro. o hacían el prodigio. Es decir, en las bodas de Caná, el primer sorprendido es Jesús. Porque en un momento determinado, esto no lo cuentan los evangelistas, cuando la madre que está allí se da cuenta de que se está acabando el vino, va a donde el hijo y le plantea el problema. Y el hijo dijo que no quiere saber nada, que no, ¿por qué le molesta con ese problema? ¿No? Claro. La madre se echa a llorar. Eso no está en el Evangelio. No. Y el corazón de Jesús de Nazaret siente tristeza y hay un segundo en el que dice, ¿cómo puedo yo ayudar a esta mujer? Suficiente para que sus ángeles sustituyan el agua por el vino. No cambiar, sustituir. No tenemos la versión real, entonces fue mucho más, todo como mágico. Fue todo más bonito, más maravilloso de lo que nos cuentan. Claro. El Evangelio dice, no, y le dijo a los que estaban allí, haced lo que Él os diga. No, para nada, no fue así. Cuando se da cuenta Él de que ha deseado ayudar a su madre y a la gente de la boda, es cuando desaparece el agua de las 7 cántaras, 700 litros, desaparece el agua, y en un femtosegundo, que es algo que no es visible para el ojo humano, las cántaras vacías se llenan de vino. Nadie lo percibe porque es imposible. Un femtosegundo es imposible, no es ni un parpadeo. Eso no lo cuentan. Juan, el evangelista, estaba por allí, pero se enteró de la misa a la mitad. Claro. Y lo contó como lo percibió. Lo contó como se lo contaron, o como él... Contaron. A ver, el evangelista Juanito, lo cuenta cuando tenía 100 años, y se lo cuenta a otro que se llamaba Nathan, claro, que es el que lo escribe. ¿No estaría chocheando, Juanito? Y sí. Pues, porque caramba, con 100 años, claro, puedes tener la cabeza ya regular. Sí. Totalmente, sí. Aparte, el mensaje de boca en boca siempre tiene un agregado del que lo dice, ¿no? El caballo de Troya lo que hace es, se queda en un momento determinado de la vida pública, y quien escribe el resto, que son 2 años y 3 meses, lo escribe el segundo, Eliseo. Claro. Entonces sale en el 19 porque digamos que era uno de los requisitos que a mí me solicitaron. Y después a seguir escribiendo. O lo que venga. No lo sé, tampoco hago muchos planes, más claro, allá de mi sombra, pero mientras tenga algo que contar, algo que decir, que sea interesante, trataré de hacerlo. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.